una nueva emisión de Periodistas por UniTV junto a Mariana Corradini. Buenas noches, Paula. ¿Cómo Buenas estás? noches. Hoy hemos decidido hablar y poner palabra, poner mirada a un tema que atraviesa nuestra sociedad, que es la ansiedad, la violencia, sobre todo en la etapa de la adolescencia, la juventud. Y por ello, en el primer bloque vamos a compartir, como decíamos, el poner palabra con Florencia Ruggeri, médica pediatra. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Especialista en adolescentes, ¿no? Especialista en adolescencia, Perfecto. sí. Y entonces, para comenzar con algunas definiciones, con algunos conceptos, ¿cuáles son esas etapas o por lo menos en esos momentos en donde va cambiando, ¿no? De la niñez, la preadolescencia, la adolescencia. Sí, está bueno aclararlo porque cuesta mucho darnos cuenta cuando mi hijo deja de ser un niño y pasa a ser adolescente, sí, ¿no? exacto. Para entender, la adolescencia es una construcción social, entonces no esperemos a ver cambios puberales o cambios orgánicos, crecimiento de las mamas, el desarrollo, para creer que ya estamos frente a un adolescente, ¿no? Sino que vamos a observar cambios conductuales, cambios sociales, cambios en el humor, en el carácter, que esos pueden aparecer entre los 8 y los 9 años, que es la preadolescencia, y según la OMS definimos adolescencia a partir de los 10 años, así que cada vez más temprano, pero esto, o sea, claramente tiene un porqué, ¿no? La influencia de las redes sociales, los cambios, las tecnologías, el consumo, todo eso va haciendo que la adolescencia comience cada vez más temprano con todo lo que eso conlleva, ¿no? Yo siempre digo que son cerebros en desarrollo, cerebros cruditos, que están adquiriendo información, recibiendo estímulos de todos lados y se están transformando en adolescentes y solos. Flor, Tremendo. ¿puede decirse que la ansiedad es el síntoma, no sé si la palabra síntoma, corregime, o el eje central de la adolescencia? ¿La adolescencia se equipara con ser una persona más ansiosa? No. La ansiedad va a ser como el resultado de varias cosas o situaciones que pueden llevar a desarrollar un trastorno por ansiedad, que es mucho más complejo. O sea, no esperemos ver una persona que está todo el tiempo en movimiento para decir que es ansiosa, ¿no? La ansiedad puede manifestarse de todas las maneras que nos podemos ocurrir. O sea, enojo, la frustración puede llevar a ansiedad, autolesionarse, a no medir consecuencias. Bueno, todo eso puede, obviamente, estar guiado por un trastorno de ansiedad, pero no quiere decir que vamos a ver la típica persona moviéndose todo el tiempo. Algunas de las cuestiones que también están siendo miradas con mucha atención es la ludopatía en los adolescentes. Sí. Justamente vos decías, ¿no? El consumo, ¿no? Ese consumismo y esa cuestión de estar siempre, digamos, en las pantallas, hace que este sea una enfermedad, ¿no? Sí, la ludopatía es una enfermedad de la adolescencia, está en crecimiento, de hecho la ludopatía está dentro del consumo problemático en adolescentes. Y lamentablemente tengo que decir que no solo adolescentes, sino preadolescentes ya también están aprendiendo a consumir, a jugar online, a las apuestas, a invertir en la bolsa. O sea, ¿pero cómo entendés eso con 8 años? Y lo manejan. Acá el problema es dónde sacan el dinero para esto, ¿no? Porque digo, 8 años, manejar semejante número de dinero. Bueno, también. Ustedes piensen que pueden acceder a las billeteras virtuales, nada, con la huella digital, o sea, y manejan los celulares y las tablets, o sea, las manejan mucho mejor que nosotros. Así que, la verdad, estamos muy preocupados los pediatras y sobre todo los eviatras. Nosotros somos pocos los especialistas en adolescencia y hablamos mucho, ¿no?, en qué hacer, qué medidas tomar, desde la Sociedad Argentina de Pediatría, por ahí empezar a visibilizarlo, porque la verdad es que si uno no lo nombra como tal, parece un simple juego que puede terminar en algo gravísimo. ¿Cómo llega al consultorio? Si es que llega al consultorio. Claro, No, por ludopatía no llega. No llega. Por eso está bueno que lo hablemos, ¿no? Que lo nombremos. Lo podemos descubrir. De hecho, yo tengo un paciente de 8 años que juega, hace apuestas online y los papás lo veían como, mirá qué groso mi hijo. Entonces uno tiene que mostrarle que en realidad ese juego que parece inofensivo puede terminar en una ludopatía, que es cuando ya está la adicción al juego, donde hay un compromiso de la vida cotidiana de ese chico, donde altera sus relaciones sociales, que eso es lo que lleva a un consumo, a poder definir una adicción. Entonces hay que mostrarlo, hay que hablar, porque parece un simple juego que puede terminar en algo muy grave. También
Y volviendo nuevamente a esto del consumo, ¿cómo el habilitar también a nuestros niños, a nuestros adolescentes, una determinada monto de dinero y no saber en qué lo utilizan, ¿no? Sí. O sea, Sí. Bueno, igual en realidad, chicas, ustedes piensen que, a ver, los celulares, los chicos pueden grabar su huella digital sin que los papás lo sepan, y ellos pueden manejar una billetera virtual poniendo los datos de los padres. O sea que ellos abren una billetera virtual, ponen los datos, la fecha de nacimiento del padre, y el señor en internet no sabe si es un chico de 8 años ahí atrás de la pantalla. Entonces, está bueno que lo mostremos, que sepamos, que hablemos de esto, porque todo lo desconocido lleva a que pasen cosas tremendas, ¿no? ¿Cómo llegamos hasta acá, Florencia? ¿Qué tema? Estamos viendo muchos chicos que llegan a la adolescencia solos. Lamentablemente, bueno, los papás tenemos que trabajar, me incluyo, yo también trabajo, pero falta mucho la mirada del adulto. Yo siempre hago esta comparación, ¿no? Si nosotros a un chico de 1 año, 2 años, le decimos que no meta los dedos en el enchufe, porque él no sabe que no puede meter los dedos en el enchufe, ¿por qué dejamos que un adolescente crezca solo o se desarrolle solo sin guiarlo? ¿Por qué creemos que porque llegó a los 10, 12 años ya no nos necesita o no necesita de los límites que sí le ponemos a un chico de 1 año o 2 que quiere cruzar la calle solo? ¿No? Hago esa comparación porque por ahí yo escucho en consultorio, no, porque yo no lo quiero invadir. No, tiene 12, 13, 14, invadilo, mirale el celular. Vean qué está haciendo. Porque si no lo vemos, ¿cómo vamos a saber? Y es muy difícil que el adolescente venga y te cuente de una lo que le está pasando, o que, peor aún, que ese adolescente identifique algo que le está pasando como un problema. Claro. ¿No? Entonces somos nosotros. Y yo siempre hago referencia que no solamente los papás somos los responsables, sino que en el colegio muchos adultos, los profesores, preceptores, cumplen un rol súper importante también, que pueden detectar, si prestamos un poco más de atención, pueden detectar problemas en adolescentes y pueden hacer algo, aunque sea hablar con los papás y ver. Pero bueno, están muy solos. Esto que vos decís de la soledad, también a veces se refleja en que aún estando juntos, digo, un grupo de adolescentes, cada uno está en su pantalla. Sí. Es decir, que el periodo ideal de la socialización, que es la adolescencia, también es como que se ha resquebrajado. Sí. Sí, ¿Cómo se Viste puede...? que antes capaz que nada nos juntábamos y era tomar mates, charlar, eso ya se perdió y se aburren los chicos, ¿no? O sea, eso lo ven como un aburrimiento, el ir a la pileta, al club, y vos lo ves y están con el celular igual. Entonces, porque también interactúan, capaz que están en grupo, pero interactúan a través de las redes sociales en grupo. Vos decís, pero si lo tenés al lado, bueno, sí, eso hacen, ¿no? Esa dependencia. Y otra cosa que la OMS, yo hago referencia a la Organización Mundial de la Salud, dijo que se extendió la adolescencia. Entonces tenés padres de 30, 40 años criando adolescentes de 12 que todavía perpetuaron una adolescencia. Entonces son 2 adolescentes criándose juntos y eso es una realidad también. ¿La violencia también se ve? Tremendo, sí, terrible. Pero por cosas banales, ¿no? O sea, en un colegio porque me sacó la goma. Y van, ya es como que ni siquiera buscan ir a decirle al profe o al preceptor, directamente lo solucionan a las piñas, en el baño, sí, eso también. Violencia que pasa a la acción, sin Sí, medir consecuencias. Totalmente, no miden. No todos, ¿no? No, por supuesto, está claro. No vamos a... Para poder sintetizar, ¿no?, este bloque, y lo decíamos con Mariana antes, para no pintar el panorama tan gris, para no decir negro, ¿cuáles son las herramientas que tenemos los adultos? ¿Cómo también los adultos podemos, pedir ayuda en caso de que no nos estemos dando cuenta? ¿Cuáles serían esas alertas que podemos nosotros decir, bueno, esto está pasando porque acá hay algunas señales? Sí, a ver, no todo está perdido, la adolescencia no es la edad problema, como nos gusta decir a los adultos, no, para nada. De hecho, hay muchos adolescentes que ayudan a otros adolescentes, detectan, escuchan. Hay algo que se llama la escucha activa, que está buenísimo que los adolescentes puedan desarrollarlo. Y yo siempre en las charlas en los colegios hablo de eso, de decir, che, escuchá a tu amigo. Si ves algo que le pasa, andá y habla con la mamá, el papá. Y los adultos tenemos que aprender a observar
por ahí en la vorágine del día se nos pasa de decir, bueno, a lo mejor mi hijo, bueno, no me habla, y bueno, no me habla porque está en la edad, se encierra. No, sentate, mostrale que estás. ¿Sí? Si no querés invadirlo está bien, pero sentate, mostrale, charlá, che, acá estoy, ¿cómo estás? Y observando también los cambios en el comportamiento. Si bien en la adolescencia hay un cambio de comportamiento, por ahí están de más mal humor y demás, pero si de repente no quiere juntarse con amigos, cuando la adolescencia lo más importante son los amigos, no quiere juntarse, no quiere salir, en el colegio por ahí no le va tan bien, hubo cambios, bueno, consulten. Yo no es que le digo, vayan directamente a un psicólogo, no, charlen con su pediatra, con médico, con lo que tengan al alcance, ¿no? Porque por ahí los adolescentes no quieren ir directamente a un psicólogo, pero sí hablar, sí poner límites. Tienen mucho miedo. Yo veo que los papás de adolescentes tienen miedo de decirles que no. Y sí, o sea, decirle que no a veces. Si hay cosas que no puede hacer. Si tenés 13, 14 años, no podés salir y tomar. Lamentablemente cada vez más temprano. Empiezan a tomar y los papás tienen miedo de ponerle porque no quieren que se enojen, porque no quieren que se rebele, porque no saben lidiar con la frustración del adolescente. Entonces, bueno, también se tienen que frustrar. No todo está perdido. Hay adolescentes que hacen súper bien las cosas y yo siempre les digo a los papás que traten de incentivar, porque hoy lo que vemos también es que les falta eso de con qué sueño, qué quiero ser cuando sea grande, les falta eso, ¿viste? Llegan a sexto y dicen, ¿qué vas a hacer? No sé. El deseo. El deseo, ¿no? Y que le falten cosas, porque si no le faltan, ¿qué va a desear? ¿No? O sea, es como que quieren todo y tienen todo ya, y los papás, ¿qué hacemos? Le damos. No. Ya para cerrar, porque escuchándote, llegaba a una conclusión que ya para ser pediatra, como en tu caso, no alcanza con medir curva de crecimiento, ¿no? Hacen falta otras atenciones. Exacto, me acordaba de eso. Hacen falta otras atenciones, totalmente, ¿no? Sí. Y prestar mucha atención a la familia, si esa familia es funcional, si es disfuncional, cómo está compuesta, cómo se siente ese chico en la familia. Claro. Sí, no, va mucho más allá hoy. Crecen. Detectamos un bajo peso, pero la psiquis hay que cuidarla desde chiquitos. Qué interesante. Bueno, sí, ya pasó el primer bloque con la palabra de Florencia Ruggeri, médica pediatra, y vamos a compartir un segundo bloque para hablar también, pero desde la psicología. Exactamente. Sobre ansiedad, sobre violencia, sobre adicciones, para continuar poniendo, como decíamos, el ojo, ¿sí? Y en este caso la cámara. Y la palabra. Ya volvemos. Seguimos dialogando en Periodistas sobre estos temas que nos preocupan y nos ocupan, a los que les vamos a poner palabra. Recién escuchábamos a Florencia Ruggeri, hace una descripción de época desde una mirada más vinculada con la medicina o con la situación de los adolescentes. Ahora está con nosotros Elga Caminos. Buenos días, Elga, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué diagnóstico haces desde tu expertise, que es la psicología de estos tiempos que corren? Recién escuchaba lo que hablaban con Florencia y es interesante porque responde mucho a la época, ¿no? A la época que nos toca. Cuando nosotros hablamos de cuestiones que van más allá, por supuesto, de lo psicológico, que es mucho más amplio, lo social es impresionante cómo atraviesa permanentemente al ser humano. Entonces la época va marcando. Por eso cuando hablamos de ansiedades, cuando hablamos de violencias, son cuestiones que están atravesadas en el ser humano y están atravesadas por esto que es la época de hoy. Hoy escuchaba el tema de los límites, lo importante que es y a veces lo difícil que es entablar límites o uno aceptar un límite cuando nos enojamos porque nos ponen una multa y sabemos que nosotros en algo fallamos o en algo faltamos y bueno, y nos enojamos. Entonces, digo, el ser humano en sí, no solo el adolescente, sino la comunidad, la sociedad en general está muy atravesada por esto, que es característico de la época que nos toca hoy vivir. La sociedad líquida, ¿no? Que Bauman también la describe, y es esto que es todo que se dispersa fácilmente, que no se sostiene en el tiempo. Entonces, bueno, eso atraviesa al ser humano. Como una impermanencia en todo. Exactamente, lo difícil que es sostener, lo vemos
vemos en las relaciones humanas, lo vemos a veces en cuestiones que cuesta esto de sostener o el encontrar una profesión, una carrera, un trabajo. Los jóvenes que les cuesta esto del poder sostener, pero esto responde a muchas otras cosas, ¿no? Lo económico, que sin duda, pero bueno, forma parte de la sociedad que tenemos hoy, ¿no? Donde estamos viviendo hoy nosotros. Con relación a esto te hago una pregunta. Le decía también a Mariana antes de iniciar el bloque que leía que la violencia es adquirida, ¿no? Es adquirida y puede ser también, digamos, trabajada, tratada, como vos decías, por un contexto de época, pero no es algo que viene congénito, digamos, sino que se adquiere. ¿Cuáles son esos entornos, además de la época, digamos, de las crisis económicas, que, bueno, acrecentan la violencia? Sí, sí, totalmente. Bueno, lo familiar es fundamental, ¿no? El tema del entorno familiar, esa socialización primaria, a la cual los niños y niñas crecen, es su primer contacto, ¿no? Lo de lo social es fundamental, sobre todo con pares también, el tema de los pares, la relación con el otro, y esto que va de la mano que decía recién en cuanto a el no reconocer al otro, ¿no? Como es, como distinto a mí, como que piensa distinto a mí. Bueno, esto lo vemos muy también hoy, quien piensa distinto a quien nos gobierna, por ejemplo, bueno, no puede hablar, no puede expresarse. Entonces digo, esto vivido de esa manera influye de manera tan determinante que termina siendo, somos atravesados por la violencia, aunque nosotros, digamos, no hemos vivido desde la familia, no lo hemos vivido y sin embargo somos atravesados. Y eso termina influyendo de manera directa en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia. El tema es que la violencia ya no solo es discursiva o simbólica, sino que hemos pasado a la acción. Me cuesta comprender esta situación de personas que uno no imagina con semejante nivel de violencia, incluso la incapacidad de pensar en las consecuencias de semejante reacción violenta, ¿no? Sí, no hace mucho, me acuerdo en Córdoba pasó una señora que había querido atropellar con el auto, bueno, estaba muy molesta y demás, y digo, pedía perdón y disculpas después. Realmente se llega a un nivel del cual hay un descontrol absoluto, ¿sí? Y aparecen emociones de las cuales están presentes, pero están en su máximo nivel y hacen hacer cosas que no son habituales ni normales. ¿Por qué sentimos que sí podemos ahora? ¿Tiene que ver con los discursos imperantes? ¿Con qué tiene que ver? Totalmente. O sea, que esa acción es como que es una más y como que pasa. Eso es lo que por ahí no se entiende. O por allí, bueno, vos decís, una persona adulta a lo mejor después reflexiona y puede pedir disculpas, pero a veces quienes están en formación... Sí, pero a veces no hay tiempo de disculpas, porque la violencia adquirió un cariz que significa que va a tener unas consecuencias severas. Sí. Bueno, yo recuerdo películas como Relato Salvaje, que creo que es espectacular para trabajar eso. Vieron que ahí la violencia, el pasaje al acto, lo impulsivo, se ve permanentemente y uno hoy lo ve mucho más habitual y lo que preocupa es que se naturalice. Porque a veces uno lee estas noticias y antes causaba cierta sorpresa. Hoy es como bastante natural, ¿no? Escuchar. Los otros días también veía un señor que se sentó, se acostó en la calle y el auto lo atropelló, lo quería pasar por encima porque estaba guardando lugar a un amigo y no quería que le estacionara. Se genera una situación de la nada mismo que le preguntaba a Florencia recién, ¿y cómo llegamos hasta acá? Y son un cúmulo de... Yo siempre marco el tema de la época, desde el capitalismo, desde esto de la sociedad líquida, desde estas cosas de las cuales uno empieza a relacionarse de tal manera que pasa a ser algo natural, no lo cuestionamos, y al ser tan naturalizado, bueno, vivimos así. Vivimos acelerados, vivimos sin pensar, vivimos haciendo cosas sin pensar en el otro, ¿sí? En cuestiones mínimas, ¿no? El otro pasa a ser un objeto más. Por eso, después el ser humano busca objetos de los cuales ya el ser humano no te genera un determinado placer, entonces busca otra cosa. Y me manejo como un objeto al otro. Yo pensaba, bueno, vos también te especializás en el tema de las adicciones y de los consumos, ¿no? ¿Cuáles son ahora esos quitapenas, no? Antes decíamos el quitapena y que hoy
también pareciera que todo está accesible y el tema de los consumos cada vez en edad más temprana. Pero Sí. también en adultos, ¿no? Sí, 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 Muchísimo claro. en adultos de, Sí. de 40, 50 años. Sí. Siempre digo, con conductas a veces que no nos damos cuenta, empezamos a imponer esto del objeto en el otro. Un ejemplo es el chupete. En épocas donde nosotros a un bebé, a un niño, le damos el chupete para que se calme, ¿sí? Uno de manera indirecta empieza a dar esta herramienta de decir, bueno, hay algo externo que te va a calmar, ¿sí? Entonces, desde ahí, sin querer, uno le va imponiendo esto, va dando este aprendizaje. Entonces, más adelante no va a ser el chupete, va a ser el celular, por ejemplo. Después el celular no va a ser y va a tener que ser, otro objeto, lo que fuere. ¿Sí? Es como que va mutando. Y esto que vos decís es real. Yo recién, mientras las escuchaba, también pensaba, ¿no? Antes hablábamos, ¿se acuerdan de la vigorexia? Esto de la actividad física. También consumida de manera problemática, ¿no? A niveles donde lo orgánico se ponía en riesgo, psicológico y demás. Y la actividad física en sí no es mala, ¿sí? Entonces, depende mucho qué relación establezco yo con ese objeto, ¿sí? ¿Qué está pasando que yo necesito establecer un vínculo tan unido, tan dependiente? ¿Qué me está pasando? Que hoy es esto, mañana va a ser otra cosa. Entonces, esto de la época, lo compulsivo es fundamental. En el tema de los tratamientos con los consumos problemáticos, a veces el ser humano no deja de consumir la sustancia, pero se vincula de manera problemática con otra cosa. ¿Sí? Con el tema de la pornografía, de los vínculos, porque lo compulsivo sigue estando. Entonces, a veces uno empieza a trabajar lo compulsivo, pero socialmente estamos rodeados de todo esto. Entonces, a veces uno se pregunta y dice, bueno, ¿cómo? ¿Cómo hacer? Porque lo compulsivo va a seguir estando. ¿Cómo tiene que hacer esa persona que establece vínculos problemáticos con objetos en una sociedad que permanentemente te tira con cosas, ¿no? Hoy es esto, mañana es aquello otro, el celular, las nuevas tecnologías, permanentemente. Bien. Entonces, ahí está el punto. Una buena para cerrar. Claro, una buena, tiranos una buena Sí, ahora. claro. ¿Qué hacemos? Sería Claro. esto, ¿no? La persona. Totalmente, y hay que problematizarlo eso. Es decir, no tener miedo. Yo creo que si uno se pone a pensar, todas tenemos algún vínculo medio problemático con algo. Puede tratar poquito tiempo, mucho tiempo, pero nos vinculamos de manera compulsiva con algo. Nada más que uno a veces tiene alguna herramienta, se da cuenta, pero nos bombardean de tal manera que siempre algo aparece, ¿no? Y viene como a querer tapar ese vacío en el cual el ser humano tiene que saber vivir, porque el vacío va a existir y la muerte es la que nos hace no sentirlo al vacío, pero el vacío forma parte, es lo que nos hace desear, es lo que nos hace querer relacionarnos, estudiar, trabajar, progresar, ¿sí? Entonces, Sería recuperar eso. Claro, Ajá. entender que hay que vivir con eso, el sentir ansiedad forma parte. El sentirme triste también forma parte. Entonces, cuando trabajamos con adolescentes, por ejemplo, en escuelas secundarias o en escuelas primarias, trabajamos con las emociones, ¿sí? Está bien sentirse triste. ¿Cómo nos bombardean? Hay que ser feliz, todo tiene que estar todo bien, todo tiene que ser bueno, que te tienen que pasar cosas buenas. No, no va a ser así, nos van a pasar cosas malas, vamos a perder a algún familiar, nos van a pasar, vamos a tener duelos, pérdidas. Entonces, con eso, saber qué hacer a partir de ahí. Entonces, esas son las herramientas que hay que brindar. ¿Qué hago con esto? Está bien sentirse así, está bien sentirte triste en este momento, te acompaño, te escucho, desde los docentes, desde la familia, desde un tío, un hermano, tener herramientas para poder saber qué hacer con esto, que está bien sentirse así. Bueno, viene la película, ¿no? Intensamente de las emociones. Bueno, esa fue fantástica para trabajar. Claro. Gracias. Gracias a ustedes. Caminos. Vamos a la pausa, Mariana, y recuperamos Ya algo venimos. para el editorial.
Ojalá hayan disfrutado tanto como nosotras las palabras de quienes estuvieron ahí compartiendo con nosotros el programa, tratando de compartir herramientas que nos permitan ponerle el pecho a situaciones a veces complejas, pero no iba para ahí, sino para recordar la fecha de mañana. 10 de diciembre. ¿Qué pasó hace un año atrás? Y hace muchos años también atrás, ¿no? Bueno, el primer aniversario. Exactamente, de las nuevas gestiones. De las gestiones municipal, provincial y nacional. Mañana, cadena nacional, desde las 9 de la noche se va a grabar durante la mañana, pero seguramente va a difundir durante la noche. Se está terminando de definir si es presidente solo o es presidente y equipo de trabajo, pero se espera un discurso muy marcado por lo político para celebrar, por el presidente Milei, de él estoy hablando, el primer año de su gobierno. Bueno, recuperar precisamente dos cuestiones que tenían que ver con esto, de que las emociones todas tienen que estar presentes y no solamente aquello que nos gusta publicar cuando todo está lindo. Pareciera que en las redes solo pasa lo bueno, ¿no? Entonces, por allí que en nuestros niños y en nuestros adolescentes también sepan que la frustración, el dolor, el miedo son emociones que también tienen que transitar. Por allí para cerrar lo que fue el programa de hoy, Mariana. Perfecto, nos vamos. Nos vamos, pero agradecemos a Erika Fecia por los peinados, a Lilou por la indumentaria, al equipo de UniTV, a los técnicos y a Facundo y a Fátima que manejan redes. Pueden recuperar el contenido los jueves y los domingos a la hora 21:30 y por las redes oficiales de Periodistas BM. Buena semana. Chau, Muchas chau. gracias.